Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, Géminis. Punteros como siempre, ¿vale? Gracias, mi querido Géminis. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Géminis, ¿qué Richard? ¿Qué? Me sale hasta un gallo. Cariño, te tengo chisme. Esto es un escándalo, corazón. Esto es un escándalo. Cuéntalo. No, eso va a ser para intermedio de la lectura o al final. Es que de verdad, Géminis, sinceramente, cariño, tú te alimentas con el chisme. Tú te alimentas, ya veo ya. Muy bien, antes de empezar, Géminis, vamos a recargarnos de buena energía. Richard, más, cariño. Yo necesito más, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Es muy curioso lo que he visto, Géminis. He visto muchas tijeras, pero muchas tijeras, cariño. Y mayormente cuando uno tiene este tipo de sueño de materiales punzantes, cariño, nos hablan de traición. Y también he visto muchos cabellos y que estabas cortando esos cabellos. Cuando vosotros sueñen que están cortando cabello, cariño, nos dicen que posiblemente se termina lo que es una amistad, una conexión o simplemente una persona se va de tu vida. Recuerda que es una lectura general. No va a ser para todos. A lo mejor me dice Richard, justo ahora me estoy separando, justo ahora terminé lo que es una amistad, etcétera, etcétera, mi querido Géminis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, cariño, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, esto es un escándalo, corazón, lo que te voy a contar. Escándalo, es un escándalo, escándalo. Casi me vuelo un dedo, es un escándalo. Ay, por Dios. Eso te pasa, Richard, por escandaloso. Me golpeó aquí. Tengo un trípode por aquí. A ver, vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Dicen, tenemos lo que es la carta de las de bastos, Géminis, el tercer ojo, corazón. Te noto que estás muy intuitiva, muy intuitivo. Te noto que a lo mejor de repente te puedes anticipar a las cosas. Últimamente te está pasando mucho esto, cariño. Es como si fuera un año de despertar, un año de revelación. Un año en el cual de repente tú te vas a estar encontrando contigo mismo, mi querido Géminis, ¿vale? Siento, Géminis, que muchos de vosotros, en base a ese despertar, está viendo lo que es un brillo, está viendo lo que es luz. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, mi despertar en estos momentos no es espiritual. Mi despertar es que estaba de repente soportando mucho tiempo a una persona, a tu entorno, y ahora vas a empezar a ver más por ti, por ustedes, mi querido Géminis, ¿vale? Es como que dice Richard, tienes razón. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Ahora tengo lo que es una oportunidad. Y claro que tienes una oportunidad, Géminis. Y esto, corazón, te va a llevar al éxito, cariño. Porque mira esta carta. Veo belleza, veo creatividad, veo el tercer ojo, tu intuición, cariño. Veo sabiduría, veo que te vas a estar cuidando físicamente, cariño. Vas a estar brillando con luz propia. Vas a ser como Rubí, corazón, ¿vale? Es una descarada por ser la más hermosa. No tienes casi nada, pero te gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella. Ay, por Dios, corazón. El dinero te robó tu corazón. Ay, Dios mío. ¿Cuántas rubíes? ¿Cuántas rubíes hay aquí, corazón? Pon manito arriba. Muy bien. Te voy a sacar lo que es signo. Que Dios y el universo me ayude. Pero me encanta tu despertar, mi querido Géminis, ¿vale?
Tienes que velar por ti, cariño. Tienes que ver por ti, corazón. Dios te da una segunda oportunidad, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es un Libra, me sale lo que es un Leo, me sale lo que es un Virgo. Cierras con un Libra, uno más, Sagitario o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, Géminis. Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué nos dicen? La letra G, de gato y de gata techera. La letra Z, cariño, del zorro. La letra F, de Kevin. Y la letra X, de X-Men. Ya está. Cariño, de verdad, Richard. No has podido sacar, yo que sé, la P de príncipe. Es que no me ha salido, cariño, ¿vale? No me ha salido. ¿Qué quieres que haga? Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Pero me encanta, Géminis. Ponle vida, ponle luz, ponle creatividad a tu mundo, cariño. Me dicen, jardín eterno, escucha. Deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal. Es que yo siento, Géminis, llevabas una temporada muy mala, las cosas como son, ¿vale? Estabas muy nervioso, muy nerviosa, ataque de ansiedad, estabas mal, te soy sincero. Pero ahora, mi querido Géminis, siento que me dice Richard, voy a resurgir como el ave fénix. Ahora que se entere todo el mundo de qué estoy hecho, de qué estoy hecha, cariño. Me encanta, corazón. Yo te vuelvo a decir, Géminis, yo te prefiero venenosa, te soy sincero, ¿vale? O venenoso, porque eso, cariño, te da carácter. Me he dado cuenta ya. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Géminis, ¿qué más me dicen? ¿Por qué me sale con el tarot vidente de luz tu despertar espiritual? ¿Por qué? ¿Dónde se va relacionando más? Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la estrella y la carta del 2 de espadas. Es como que tú, Géminis, de repente has estado pidiendo claridad. Porque siento que has estado en oración, en meditación. Has estado pidiendo de repente una oportunidad de desenmascarar a muchas personas, de saber con qué tipo de personas te estás rodeando, cariño. Porque mira esta carta, si tú te das cuenta, aquí tú estás lo que es en una oración. Has pedido con fe, Géminis, a Dios, al universo. Y siento, cariño, que tus enemigos en estos momentos sienten tu energía. Las personas que a lo mejor de repente mostraban ser buenas personas, pues simplemente los estás desenmascarando, cariño. Te noto con poder, ¿vale? Pero ¿sabes por qué pasa, Géminis? Porque la mano de Dios está contigo. Porque papá Dios dice, a mi hijo, a mi hija del signo Géminis, ya es hora que le toque algo bueno en su vida. Ya es hora que se dé cuenta que es una persona especial, mi querido Géminis. Entonces, corazón, está siendo recompensado, recompensada. A lo mejor de repente me dice Richard, pero me duele tanto enterarme que esta persona es así. Me duele tanto de repente darme cuenta que esta persona pues no me conviene. Yo te entiendo, Géminis, porque tú tienes un corazón muy bonito, ¿vale? Aunque a veces estás a la defensiva, cariño, pero tienes un corazón muy bonito. Pero corazón, a veces, cariño, hay que sacrificar cosas para poder lograr un objetivo. En este caso, Géminis, lamentablemente tú te vas a dar cuenta o te vas a llevar lo que es una decepción, pero es importante que esto salga a la luz para que tú puedas continuar con tu camino. Vamos a continuar, corazón. Y tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Vas a apostar por ti, cariño. Si tú me dices, Richard, si tengo que renunciar a ellos, si tengo que hacer un cambio radical en mi vida, lo voy a hacer, porque yo quiero ahora apostar por mí. Mira esta carta, cariño. Veo que vas a dejar muchas cosas atrás, Géminis. Muchas cosas, ¿vale? Y lo haces... Lo haces, Géminis, porque quieres prácticamente empezar otra vez, porque necesitas una oportunidad. Me encanta, cariño, me encanta. Hay un despertar. Es cierto, Géminis, que a lo mejor te va a dar tristeza porque quizás tú confiabas mucho en algunas personas, pero ahora te das cuenta que pues simplemente no son trigo limpio, ¿vale? Te veo haciendo un viaje o te veo con planes posiblemente de hacer un viaje.
Te veo así, Géminis, ¿vale? Porque tenemos la carta del 10 de bastos, pero tú estás decidida, tú estás decidido. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, la energía de ellos o de ellas, cariño. Tenemos lo que es la carta de los enamorados, corazón. Es que es así, siempre es así, Géminis. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, cariño. Y siento que ellos posiblemente ya te perdieron y ahora se dan cuenta lo importante que tú fuiste en su vida. Veo que esta persona, cariño, ahora se da cuenta que te necesita a su lado, corazón, ¿vale? Te necesita a su lado. Esta persona ahora está reflexionando, está meditando. Recuerda que la carta de los enamorados también representa lo que es tu signo. Entonces, esta persona está pensando en ti. La carta de los enamorados también representa lo que es comunicación, representa también lo que es creatividad. Esta persona está viendo la forma de poder recuperar otra vez la confianza que tú lo tenías a ellos, cariño, ¿vale? Se dan cuenta de su error. Pero la última palabra lo tienes tú. La carta del Caballero de Pentáculos. Las cosas van a ser lentas. ¿Por qué? Porque la carta del Caballero de Pentáculos, si te das cuenta, acá hay un personaje que todavía está en una armadura y está montado en un caballo, cariño. Entonces, ¿qué me dice Géminis? Esta persona tiene intenciones, pero va lento. Va lento, mi querido Géminis, ¿vale? Se está protegiendo. A lo mejor de repente conoce tu carácter y sabe que si viene ahora a buscarte, pues tú lo dirás, no quiero saber nada, cariño. Porque tú eres así, Géminis. Cuando eres radical, eres muy radical, cariño. La carta también del 5 de Pentáculos. Siento, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, me va a tener que suplicar, me va a tener que rogar. Ay, cariño, suelta toda esa energía, ese lastre que te dice que te está bloqueando. Tienes que cambiar, cariño. ¿Vale? Si esta persona viene, pues tú simplemente lo dices sí o no, pero no le des largas. Yo lo que quiero, Richard, es que pague lo mismo. No, de esa manera, Géminis, no vas a lograr nada, ¿vale? Vas a estar repitiendo otra vez la misma historia y lo que queremos aquí es que tú cambies, cariño. Tienes que cortar eso desde raíz. O le das una oportunidad o simplemente dile, no te quiero en mi vida, porque esta persona viene suplicando, cariño, pero viene suplicando porque tú lo quieres así. Te conozco, Géminis, te conozco, cariño. Richard, quiero que me suplique, quiero que me ruegue, quiero que se arrastre por mí. Ay, de verdad. ¿Por qué eres rencorosa? ¿Por qué eres rencoroso, mi querido Géminis? Relax, relax, cariño. La carta también del 3 de espada. Pobrecito, pobrecita, sinceramente. Lo veo sufriendo, lo veo suplicando, lo veo llorando, cariño. Veo que esta persona, lamentablemente, ¿por qué se dan cuenta tarde? ¿Por qué se dan cuenta tan tarde? A veces Géminis es muy radical y Géminis muchas veces ya cuando cierra su corazón lo cierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué te das cuenta tarde, cariño? Estos personajes van a sufrir mucho, mi querido Géminis. Lo veo, ¿vale? Lo veo y lo siento, corazón. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen, cariño, para solteros y solteras. Que Dios del universo me ayude y luego te cuento el chisme. Porque ya te veo así, ya te veo comiéndote las uñas. Ya te veo, por Dios. Solteros y solteras, mi querido Géminis. Solteros y solteras, mi querido Géminis, ¿qué me dice, corazón? Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, una semana de decisiones. La carta también del 9 de espadas, cariño. La carta del 7 de copas. Y cierras con la carta del 9 de pentáculos y la carta del paje de bastos. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente tú, solteros y solteras, hay una persona que te gusta, pero que lamentablemente no se entiende. Y siento que a lo mejor de repente me dice, Richard, voy a tomar lo que es una decisión. Veo, corazón, que luego esta persona, pues como siempre, es una semana en la cual, o es un mes en la cual, siento como que ellos o ellas estaban muy seguros
de que tú le ibas a tener paciencia o que ibas a estar aguantando siempre de repente sus impertinencias, cariño. Y siento que esta persona, luego que tú prácticamente le mandas a pelar espárrago, veo que esta persona se da cuenta, cariño, ¿vale? Hay una persona con la cual de repente vosotros no se entienden, o esta persona te hace la vida de cuadritos, solteros y solteras, tú le pones lo que es un final y esta persona reacciona. Entonces, surprise, ya me contarás porque quiero chisme, ¿vale? Bendiciones, cariño, ¿vale? Richard, ¿cuál ha sido el escándalo? Corazón, me están clonando, cariño, me están clonando. ¿Cómo así? No puede ser, no puede ser. Cariño, hay muchos canales y canales punteros que tienen más de 1 millón de suscriptores porque yo lo he visto, ¿vale? No voy a mencionar porque yo no quiero entrar en ese avispero de discusiones de tarotistas, no. Yo no, ¿vale? No me gusta esto. Si esto lo ayuda para que crezca su canal, pues bienvenido sea, ¿vale? Como dicen esa frase, cuando llueve, todos nos mojamos. Entonces, yo lo deseo toda la suerte del mundo. Pero lo que yo voy a hacer, Géminis, en las lecturas donde ves mi cara, pues no pasa nada, ¿no? Pero en las lecturas donde solamente ves mis manos, tendré que poner mi fotografía, cariño, ahí con la chancla, sí. Con la chancla, cariño, posando. Porque si no, es que, cariño, de verdad, ¿por qué, señor? Yo no sabía que era famoso. Yo no lo sabía, cariño. Soy inocente. Soy inocente, pero me están clonando, Géminis. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor en penumbras, que es más fuerte que un volcán. A escondidos de la luna, no se puede continuar, por desgracia y por fortuna. No te dejaré de amar. ¿Has escuchado? No, me salió hasta un gallo. Pero así es la música, cariño, escúchalo. Dice, por desgracia, por fortuna. Dios, me encanta. Amo a Rafael. El título es de Rafael, ¿vale? Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Búscalo en YouTube, cariño, ¿vale? Muy bien. Las características. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no me pare la lengua de la alta sociedad. Ay, por Dios, me fascina. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Me dice, la carta del diablo, posiblemente puede ser que estás teniendo algún tipo de problema o complicación o nerviosismo con una persona del signo de Capricornio, pero tú solamente toma lo que es tuyo. Esta persona puede tener cabello negro, cabello castaño, ojos verdes, ojos claros, tiene algún tipo de tatuaje, míralo, corazón. Puede ser una persona muy especial como también puede ser una persona muy cercana, cariño, ¿vale? El otro mensaje también me dice... La carta del as de oro. Siento, mi querido Géminis, que te viene una oportunidad relacionada con el dinero, un proyecto, una propuesta o un trabajo, o simplemente otra persona del signo de Capricornio te va a apoyar lo que es en la parte económica o te hace una sorpresa. La carta también de la reina de bastos. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Me dicen, esta persona hay una conexión muy importante, pero a veces tú sientes que esta persona de repente va muy a lo suyo. Como que dice Richard, a veces siento que no es amor al chancho, simplemente es amor al chicharrón. Y posiblemente puede ser así, ¿vale? O simplemente, cariño, tú has conocido una persona con la cual me dice Richard, parece que lo conozco de toda la vida. Me encanta su alegría, me encanta su entusiasmo, me encanta su flow, me encanta su flow. Esta persona puede ser mulato, pero también puede ser rubio, rubia, cabello corto, cabello chinito, muy crespito. A lo mejor de repente, cariño, está dentro del trabajo, del proyecto. Puede ser tu profesor, tu profesora, etcétera, etcétera, mi querido Géminis. Ya veo, cariño, que siempre tiras alto. Estás buscando personas con dinero y con influencias. Te quiero, corazón. Un besote. Muchísimas gracias por tu apoyo, Géminis. Suscríbete. Gracias, corazón. Hasta la vista.